El próximo 30 de abril vence el plazo para que el Senado ratifique las modificaciones a la Ley Federal para la regulación del cannabis, así como las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal aprobadas en la Cámara de Diputados. El Senado cumplirá así el límite que le dio la Suprema Corte de Justicia para la regulación del uso y consumo de la marihuana. Acompáñanos a conversar con la diputada María de los Ángeles Huerta, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida, diputada María de los Ángeles Huerta. Estas modificaciones permiten que los adultos puedan fumar, pero con varias restricciones, entre ellas no hacerlo frente a menores. Y se ha dicho mucho que esto fomenta el uso lúdico del cannabis. ¿Es así? Pues no, yo creo que tenemos que recordar que el hecho de que sea lícito consumir alcohol o consumir cigarros no hace que las personas que no fumemos o que no tengamos el hábito del consumo del alcohol lo hagamos. En realidad, esta es una ley. El consumo de la marihuana, del cannabis, está despenalizado desde siempre, ¿no? O sea, no podían meterte a la cárcel por consumir cannabis, sí por los montos de marihuana que trajeras, etcétera, ¿no? Y eso era lo que hacía que todo estuviera muy desorganizado. Lo que hace la Ley Federal para la Regulación del Cannabis justamente es que protege a los que ya son consumidores, ¿no? Esto es muy importante. Las personas que ya consumen cannabis o que ya consumen alcohol, cigarro, lo que sea, pues son personas que tienen una regulación alrededor que les protege. Y en el caso de la marihuana no había esto y ahora tendrá la gente que consume el beneficio. Regula la cuestión de la cannabis, desde la siembra, la comercialización, la producción, se va a poder adquirir de forma legal, pero con ciertas restricciones, con permisos, con licencias. Quien quiera tener en su casa una planta, pues tendrá que avisar a la autoridad para que se le dé una licencia. En fin, yo creo que es una ley federal para la regulación del cannabis. Creo que es una ley muy inteligente que contempla todos los aspectos, el cuidado, por ejemplo, lo mencionabas ya, de los menores, para que no se puede consumir, por supuesto, un menor de 18 años, tampoco se puede consumir en presencia de un menor. En fin, tiene muchos cuidados, Estela. Es muy importante lo que dices y bueno, precisamente vinculado a las, más que restricciones, responsabilidades que hay para el Estado mexicano. Hay, por supuesto, la creación de clubes de consumo de entre 2 y 20 personas, en fin, de mayores de 18 años, por supuesto, pero el Estado al mismo tiempo se compromete a realizar campañas que desincentiven el uso del cannabis en menores de 25 años. ¿Qué tan importante serán este tipo de campañas? Te vimos en tribuna hablando mucho de esto. Sí, porque yo creo que el hecho de que haya consumo ya, digamos, más bien de que se regule ya el consumo que te decía que no está despenalizado, esto va a implicar que todas las personas, que los jóvenes sobre todo, hay una edad importante en el consumo que es entre los 18 y los 24 años, en donde los jóvenes pues tienen que tener no solamente la información necesaria de parte del Estado, que la tendrá, como lo mencionas, pero sobre todo, pues tienen que saber que habrá pues limitaciones, digamos, ¿no? No pueden tener exceso de plantas en casa, van a estar muy regulados o más de lo que están, digamos, un adulto después de esa edad, van a ser observados, digamos, por el Estado justo, porque nosotros no queremos que se reactive el consumo, lo que queremos es que el consumo que existe no sea peligroso para nadie. Entonces sí, hay mucha protección. En el caso, por ejemplo, de la producción en casa habitación, te decía, solamente hay un máximo de 6 plantas que se pueden tener, no se puede traer más de 28 gramos que nadie los va a traer porque es una cajetilla, ¿no? Y por supuesto, el Estado va a estar muy atento a todas las campañas de información para que los propios jóvenes pues se pueda de alguna manera desincentivar el consumo.
Totalmente de acuerdo en este punto que dices de que los padres de familia debemos de estar muy atentos. Sí, porque ¿por qué no habríamos de estarlo en términos del cannabis cuando sí lo estamos en materia, por ejemplo, del alcohol o de los cigarros? Y estupenda esta equivalencia que dices de los 28 gramos que autoriza esta ley como posesión, que equivalen a una cajetilla de cigarros. Sin embargo, hay quienes piensan que todavía se criminaliza a quienes consumen el cannabis de forma lúdica. ¿Qué nos dice sobre esto, diputada? Mira, es que como en todo proceso legislativo y más en esto que es tan nuevo, ¿no? Tú sabes que la legislación en materia de cannabis se está iniciando en el mundo, bueno, en algunas partes ya lleva algún tiempo, pero no es una cosa que todavía está totalmente experimentada, digamos, ¿no? Estamos caminando hacia allá. Y creo que siempre hay quienes creen que regulación nada, ¿no? Déjenos libres, hagamos lo que sea. Y yo pienso que eso, ¿no? Mejor empecemos con la regulación por ciertas restricciones, como a las personas de 18 a 25 años, como el hecho de que solamente se pueda vender en centros autorizados por la autoridad sanitaria, como que solamente si tienes plantas necesitas hacérselo saber a la autoridad y tener una licencia y tener un registro, y quienes quieren producir tendrán en la Secretaría de Agricultura también que tener un registro, un control, ¿no? No, nadie puede llegar con maletas de marihuana a quererla vender a Tepito, eso no se puede, o sea, tiene que haber una restricción, el Estado estará muy atento, la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿no? Ahora es el instituto o la comisión encargada de que haya una regulación, pues si se regulan los otros productos, decíamos, ¿verdad? El tabaco o el alcohol, pues se tiene que regular esto, ¿no? No puedes tener 2,000 botellas en tu casa, ¿no? La gente se está informando y está teniendo una mejor óptica sobre el tema. ¿Qué les dirías por último, diputada? Que no se preocupen, que lo que estamos haciendo en el Poder Legislativo es justamente proteger, ¿no? Esta iniciativa, que además es una iniciativa preferente del Poder Ejecutivo, como sabes, lo que quiere solamente es proteger a los consumidores, que ese mercado que era desorganizado, que era ilícito, que estaba generando muchos problemas, incluso de seguridad pública, y tú y yo y toda la gente hemos vivido lo terrible que significó un mercado desorganizado en materia de marihuana, hoy la gente tendrá seguridad, tendrá garantía, tendrá cuidado de parte del Estado, y entre todos vamos a hacer que este consumo no se exceda y que podamos cuidar a nuestras juventudes, que es lo que queremos todos con nuestros hijos. Todos tenemos hijos jóvenes o algunos no tan jóvenes, pero todos queremos que la sociedad esté cuidada y protegida. Así que no tengan duda, esto lo está ahora sí haciendo el Estado, cosa que no se hizo en ningún gobierno anterior, digamos, lo contrario, ¿no? Una lucha que desencadenó grandes problemas y grandes, pues, problemas de seguridad y de gente muerta, etcétera, y de lo que se trata ahora, pues, es de minimizar esos riesgos y que todos podamos estar, quien quiere consumir, ¿no? Pues protegido y cuidado por el Estado. Ese es un poco el sentido de El la mensaje. ley. Te Así es. agradecemos mucho, diputada María de Los Ángeles Huerta, por esta participación y bueno, vamos a estar pendientes de la fecha límite que tiene el Senado. Gracias, siempre. Mucho gusto en saludarte, Estela, y estoy a tus órdenes siempre, a tu audiencia también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo del Hoyo. Estamos ante un ejercicio que tendrá que redefinir a nuestras sociedades en respecto del cannabis. En la entrada del nuevo milenio, países europeos conocedores del fenómeno optaron por la eliminación absoluta de los tipos penales que sancionaban la posesión, en el entendido lógico que esta conducta seguía la misma suerte legal que el consumo. Así, Portugal, España, Luxemburgo sencillamente quitaron de los códigos penales la posesión. La otra ruta es la que ha seguido nuestro país. Aquí estamos con Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Alemania y Holanda, donde se disminuye o eliminan castigos sin dejar de tipificar la conducta como delito. Doctor Guillermo del Hoya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. ¿Avance o retroceso esta aprobación en la Cámara de Diputados? Yo creo que, aunque sea a pequeños pasos, pero vamos en la dirección correcta. Quisiéramos tener una regulación integral y armónica del cannabis
con todas las circunstancias, tanto legales como sociales, como culturales, que pudiese de alguna forma encajar perfectamente y embonar en la cultura mexicana. Sin embargo, creo que son pequeños pasos graduales que todavía dejan muchos claroscuros por los cuales hay que trabajar y hay que clarificar, y sobre todo, pues bueno, en las facultades de supervisión, en aquellas cuestiones que tienen que ver con la concesión de licencias, que pues bueno, si no se regulan de manera integral y correcta, pueden darle espacios o pueden dejar claroscuros que permitan tanto la corrupción como el poco entendimiento y en su momento también los incentivos hacia mercados de consumo que todavía son ilegales. ¿Está cambiando la perspectiva, la visión de la sociedad? Yo creo que sí. A fin de cuentas, esto pues ha sido una campaña intensa en lo que se ha discutido ya así ampliamente respecto del proceso de aprobación legislativo del cannabis, pero creo que la sociedad cada vez está más consciente, más informada y más sensibilizada a lo que verdaderamente esto puede traer en beneficios. Y vamos a esa parte, beneficios económicos para la propia sociedad, beneficios en la reducción o en el abatimiento de los índices de violencia, que pues han sido una cuestión que sí efectivamente pues gran parte de los homicidios violentos en este país están vinculados de alguna manera con aquellos mercados de consumo de narcotráfico. Es una cuestión que yo creo que en la medida en la cual nos informemos, tengamos mayores elementos también por parte del propio gobierno a efectos de dar a conocer los pormenores de este tipo de cuestiones, en campañas de información intensas tendremos mejores elementos para poder decidir. Mucha información. Y decías algo importante que es la economía. Es tan importante que, bueno, Claro ya que hay sí. empresas transnacionales que quieren venir a invertir en ese sentido y bueno, también habrá empresas nacionales que quieren invertir en la producción Claro. de cannabis. Bueno, vamos a decirlo muy claro, por las propias condiciones geográficas que tiene México, está verdaderamente mandado a hacer, digamos. Pero los mercados que se significan en grandes ganancias, por ejemplo, 3.200 millones de dólares potenciales que pudiese valer el mercado de consumo mexicano con un potencial de 2.8 millones de consumidores, pues ahora sí que persona por persona o en el grado de consumo por población, México podría ser de los mayores mercados de consumo mundial. Y eso deriva en economía. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque cómo arranca y cómo este proceso económico se hace un proceso sano. ¿Te parece si nos vamos a los tweets? Me parece lo que tú digas, mi querida Bueno, Estela. mira, aquí está este tuit de un investigador de la Universidad Iberoamericana que habla que el uso de la marihuana lúdica, porque pues hay que recordar que la medicinal también ya ha sido aprobada, permitirá que los investigadores desarrollen protocolos clínicos. De esto que se habla mucho, que se ha demostrado incluso con gente, madres y padres de familia que se han amparado en la corte, de beneficios medicinales. O sea, ya se va a poder investigar todavía más. Todavía yo creo que está subexplorada los beneficios que puede traer en este ramo, por ejemplo, como un gran analgésico, como un gran inhibidor de dolores crónicos. Y pues, por ejemplo, ahí tendremos que ver el ejemplo de China. China es el mayor productor, consumidor y aplicador, por decirlo así, de la parte medicinal de la marihuana y pues bueno, creo que ha tenido un gran éxito en ello. Muy importante, o sea, todavía en el área científica podría haber un camino por andar. Y bueno, el segundo es un tuit de la Deutsche Welle. Fue una noticia internacional, claro, que México haya ido adelante en esta aprobación, porque falta un pasito ya nada más, Guillermo, para que el Senado lo apruebe. Entonces, ya estamos a nada de que sea sí, aprobado. a nada. El 30 de abril es el límite y sí habían venido pidiéndole plazos a la Corte, así que seguramente ya no pueden pasar de este plazo. Te decía, es noticia internacional y nos habla de algo que comentabas hace un rato tú, que se crearía el mayor mercado de marihuana legal, ojo, legal del mundo, porque pues en Estados Unidos es el que más consume drogas de todo tipo y es un gran consumidor de marihuana. Es correcto, te hablaba de esos comparativos. A ver, México potencialmente puede tener un mercado equivalente a 3.200 millones de dólares, 2.8 millones de consumidores. En Estados Unidos, el mercado legal se estima alrededor de entre los 28.000 y los 30.000 millones de dólares. Imagínate con la diferencia poblacional que tiene Estados Unidos comparado contra la densidad poblacional que tiene y el consumo que pudiese tener México, creo que es una cuestión enorme. Pero también el margen de ilegalidad que se tiene, sobre todo en Estados Unidos, es importante. El mercado ilegal de este tipo de producto ronda sobre los 170.000 millones de dólares. Hay que generar incentivos para que se migre desde la ilegalidad hacia la legalidad. Bueno, esa es la trascendencia de esta legislación, que como dices, bien, es importante que se regule, que se norme, etcétera, que queden claros muy bien los lineamientos, pero avance, concluiste tú. Es un avance, como dicen, pequeños pasitos, baby steps, pero vamos caminando. Doctor Guillermo de Loya, gracias. Muchas gracias, Estela, como siempre. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.